espirituales, y que a lo largo del tiempo el mundo, o de pronto tal vez las personas que se encuentran alejadas de Dios, no nos pueden dar esa respuesta, no podemos encontrar esa respuesta. Muchas veces ante problemas, ante vicisitudes, ante muchas situaciones en las cuales el demonio nos pone como piedras de tropiezo para desviar nuestra mirada, para perder ese horizonte, para de pronto vislumbrar el camino que nos va a conducir a una verdadera salida, a una verdadera solución, que solo y únicamente en Jesús la podemos encontrar. Carlita. Sí, también vimos la semana pasada que nosotros en muchas ocasiones decimos somos católicos y nosotros alzamos pecho y decimos somos católicos, pero católicos tibios, porque nosotros debemos de demostrar que somos católicos, pero no de una forma, soy católico, tú vas al templo porque eres evangélico, yo soy católico, como soy católico yo no voy a misa, no tengo la obligación de ir a misa, y no es así. Un católico verdadero, no que no peca, porque todos pecamos, pero que lucha por ser mejor. Trata de ir a misa los domingos, porque lo que le regalamos a Dios es 1 hora a la semana. Vimos eso también la semana pasada. Trata de estar libre por medio de los sacramentos. Trata de buscar los sacramentos. Trata de llegar a ellos si no puede. Entonces, hace oración. Trata de hacer el rosario diario, ¿no? Eso es un católico efervescente, un católico, pero no que sube como la espuma y baja, sino que se mantiene. A veces llegamos a la tibieza y no oramos. También hablábamos, no recuerdo, creo que la semana pasada no se mencionó, que hubo una diferencia entre lo que es la tibieza y la sequedad espiritual. La sequedad espiritual la han vivido los grandes santos. La sequedad espiritual es diferente a la tibieza, porque la sequedad espiritual es, no tengo ganas de orar, pero oro. No tengo ganas de ir a misa, pero me venzo y voy a misa. Ay, no me dan fuerzas para irme a confesar, no me atrevo. Entonces, eso ya no es tibieza. Eso ya no es sequedad, es una tibieza. O sea, una cosa es no hacerlo y quedarme en no voy a misa, no comulgo, sigo igual y no hay un cambio, no trato de ir cambiando. Y otra cosa es la sequedad espiritual. La sequedad espiritual es la que han vivido los grandes santos y que a pesar de no tener esas ganas de hacerlo, se vencen y van a misa, se vencen y luchan y oran. Entonces, ese tipo de discípulo quiere Dios, que a pesar de que no sintamos ganas de ir, estemos cansados, no tengamos dinero, pasemos por muchos problemas, nos venzamos y se convierte en una sequedad, pero en una sequedad que yo la lucho, la peleo para seguir adelante. Es más o menos como cuando no tenemos plata y estamos necesitados de Dios. Entonces ahí lo buscamos. Eso es tibieza. Sequedad es, no tengo plata, no tengo dinero, pero no importa, voy a la iglesia. Tengo dinero, voy a la iglesia. Tengo paz, voy a la iglesia, y no tengo paz, no voy a la iglesia. Eso es sequedad, vencerme a pesar en medio del dolor. Pero lo que es tibieza es no estar en nada. O sea, simplemente, yo soy católico, defiendo a la Virgen, hago esto, pero me quedo en las mismas. Entonces soy un católico tibio, que hablo pero no practico, ¿no, Roberto? Sí, un poquito recordamos las palabras de Carlita, ¿no? Que decía católico light, ¿no? Y un poquito de la mano vemos que hoy en día muchos de nuestros hermanos y hermanas católicos o católicas, ¿no? No viven una vida interior, ¿no? Y recordemos que para esta vida interior hacíamos un ejemplo, ¿no? Con una mujer embarazada, ¿no? Entonces ella está gestando, está alimentando, está formando esa vida interior, esta criatura, ¿no? Sea niño o sea niña, ¿no? Que va a venir al mundo justamente para servir, para amar a Dios, para amar a su prójimo, ¿no? Entonces esa vida interior, tanto tú como yo, debemos cada día alimentarla, cada día nutrirla, darle como por ejemplo la plantita, ¿sí?
que recibe agua, recibe luz, recibe abono. Así debe ser nuestra vida interior. Debemos cada día abonarle, ¿no? Y ese abono o de pronto esa gasolina, ese alimento es la oración, son los sacramentos, ¿sí? Es la comunión, es orar, rezar, es leer la palabra de Dios en la Biblia. Y justamente ahí encontramos, ¿no?, en la Biblia, que la palabra de Dios nos hace referencia, ¿no?, a que dice: porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, ¿no? Obviamente palabras bastante fuertes, ¿no?, pero que al mismo tiempo nos llaman o nos alan la orejita, ¿no?, con un severo o fuerte llamado a atención, ¿no? Nos dice: porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ¿no? Entonces, obviamente, una persona tibia, como decía Carlita, ¿no?, en esa tibieza espiritual, le está dando paso justamente a todos esos dardos incendiarios del demonio, ¿sí?, a todas esas acechanzas del maligno, que anda como león rugiente esperando a ver a quién devorar. Y justamente a través de esa tibieza espiritual que tal vez tú y yo en algún momento de nuestras vidas la hemos pasado o hemos de pronto estado, ¿no? ¿Sí? Nos han invadido a veces pensamientos o deseos impuros, tal vez lujuriosos, tal vez ganas de hacerle daño a alguna persona que tal vez en algún momento me hizo daño, ¿no? Devolverle mal por mal. Y es ahí cuando justamente el demonio, el diablo, nos agarra y no nos va a soltar para ser un instrumento del mal, y no más bien ese instrumento o herramienta del bien, de sanación, de paz. Carlita. Sí, justamente refiriéndome a lo que decía Roberto, el sacerdote que nos prepara nos decía, es más o menos como en Argentina, ustedes saben que se aprobó la ley del aborto, ¿no? Entonces nos cuenta que habían hecho piñatas de bebés y que las empezaron a patear y decían: mata bebé, muere. O sea, ya nos damos cuenta que ahí está un bebé y lo estamos matando. O sea, hasta donde ya el pecado ya pasó los límites y ya no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, así mismo, cuando ya nos ponemos tibios, ya nos da igual todo. O sea, no voy a misa, no es pecado, no importa. Me pongo enojado por algo, no. O sea, ya todo se va convirtiendo como normal. Entonces, ya mi vida se transforma en una tibieza completa, ¿no? Y nos transformamos en seres del mal, ya no en seres de luz, ¿no? Y vivimos, como decía, como sonámbulos espirituales. Un sonámbulo, o sea, solamente caminamos como cadáveres, porque no tenemos vida interior por dentro, vida interna. Esa vida divina está muerta. Todos la tenemos, porque todos somos hijos de Dios, pero está muerta y caminamos porque tenemos que caminar, seguimos, nos reímos, nos mantenemos, pero nada más. No sacamos eso que Dios nos dio, que no es esta vida, no es este estuche, porque este estuche se va a terminar, es la vida divina, ¿no? Roberto. Sí, entonces Carlita hacía referencia a estos zombies, ¿no? Estos cadáveres ambulantes, estos zombies espirituales, que en algún momento también lo vivimos, ¿no? Íbamos o caminábamos en el mundo, ¿no?, como aquella hojita que lleva el viento, ¿no?, para ver a dónde nos llevaba, y agarrábamos ese camino y seguíamos. Luego otra vez de tumbo en tumbo y agarrábamos otro camino, ¿no? Entonces ese zombie espiritual que muchas veces, a pesar de que está despierto, ¿no?, pero come, habla, piensa y actúa sin tener a Dios en su corazón, sin tener a Dios en su alma, sin permitirle que el Espíritu Santo o la Santísima Trinidad more en el interior, que seamos casa o templo de esa Santísima Trinidad. Entonces, de esta manera, justamente, esta tibieza espiritual lo que hace es más bien alejarnos de Dios, y nos pone de pronto en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en tu mente, en mi mente, aquel concepto, término del relativismo. Ah, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Yo voy a misa cuando me place o cuando siento una necesidad o cuando mi estado de ánimo es perfecto o estoy alegre, ¿sí? Tú vas a misa porque, bueno, tú quieres, porque tú eres de pronto curuchupa o eres de pronto un católico extremista o fanático, ¿no? Pero tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad.
Y sabemos y reconocemos, ¿no?, que Dios no es un Dios de sentimiento o de estados de ánimo. Por eso hacía referencia a Carlita, ¿no? Nuestra sequedad espiritual, que en algún momento la pasamos, nos invita a vencernos a uno mismo, ¿no? A orar a pesar de que no tenga ganas, a ir a misa a pesar que esté golpeado, triste, cabizbajo, que el mundo ya se me viene encima, pero voy, me venzo. Y en ese vencimiento justamente encontramos esa dicha y esa felicidad que Jesús justamente nos transmite, ¿no? Él en todo momento de su vida pública nos transmitió alegría, perseverancia, fortaleza, ánimo, tenacidad, ¿sí? De pronto de manera humana, pero de manera divina. A pesar de eso, Él siempre estuvo al frente, como se dice, ¿no?, en el mundo, poniéndole el pecho a las balas, y no de pronto con soldados, con lanzas, con espadas, con escudos, no, con la palabra, esa palabra viva que tú y yo la tenemos, porque Dios está morando en nuestro interior. Carlita. Así es, como dice Roberto, la fuerza no es que viene de uno, no es que uno va a misa porque uno tiene dinero, porque uno está bien, porque las bendiciones son grandes. Claro, Dios nos bendice con la vida, con la salud, con muchas cosas. Pero cada uno tiene su nido, su problema, su situación. Entonces, nadie va a misa ni nadie busca los sacramentos porque le sobra el tiempo o porque no hay nada que hacer, sino por la necesidad. Nosotros nos alimentamos de Dios. Esta vida divina se alimenta de Dios. Una vez yo le preguntaba al sacerdote y le decía, pero padre, parece que las personas igual no necesitan ir a misa, o sea, no van y les da igual. No, ¿tú cómo sabes? Interiormente no sabes cómo estarán, porque no van a misa esas personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos es que vencernos, luchar contra nosotros mismos, así como hacían los santos, que pasaban por la sequedad de no ir, pasaban por la sequedad de no querer orar, ¿sí? Pero ellos se vencían a sí mismos y en medio del dolor, de su sufrimiento, de sus enfermedades, buscaban de Dios, ¿sí? La semana pasada nosotros les leímos unos versículos que justamente habla de la tibieza, ¿no? Bueno, sí, está. Ok, listo. Entonces, voy a repetirles o a reiterar, ¿no?, el versículo, Efesios 6, del 10 en adelante, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, mantenernos firmes, en pie, pues ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podráis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión, en el Espíritu, velando, juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, entonces velad, siempre estar atentos, ¿no? Perseverando. A veces nosotros cuando tenemos los problemas es que, Diosito, ayúdame. Y creemos que Dios es cajero automático, que me ayuda cuando yo lo necesito. Eso más o menos es la tibieza. O voy a misa una vez al año, bueno, porque se casó alguien, porque se bautizó alguien, ay, qué bien que me sentí. O como dijo Roberto, tuve ganas de ir a misa nada más. Pero yo tengo que perseverar siempre.
¿no? Así tenga problemas. En todas partes hay problemas. En la iglesia hay problemas también, porque está hecha por hombres. O sea, los miembros son los hombres, hecha por Dios. En la cabeza está Dios, el Espíritu Santo. Pero el hombre, nosotros la formamos y nosotros somos pecadores. Entonces, en todas partes hay problemas, ¿no? Nosotros tenemos que buscar a Dios, porque Él es santo y porque el único que no se equivoca es Dios. ¿Y qué dice aquí? Nosotros no peleamos contra el hermano, contra el amigo. El amigo, el hermano es hijo de Dios también. Claro, no nos gusta el pecado. Aquí dice, Dios ama al pecador, pero lo que detesta es el pecado. O sea, nosotros muchas veces, en ocasiones, no hacemos una diferencia. Y nos peleamos, nos jalamos de los pelos, bueno, etcétera. Tenemos enemigos, pero nosotros no nos damos cuenta que Dios ama a esa persona. Pero lo que detesta es el pecado, que no me pagó, eso lo detesta Dios. Que me mintió, la mentira la detesta Dios. Pero Dios nos ama a todos por igual. Dice, hay personas a veces que dicen, ay, pero ¿por qué no se acaba este mundo tan malo? Porque nos está dando tiempo a todos para arrepentirnos, pues. Yo creo que si todos vamos a la presencia de Dios en este instante, nos llama, no sabemos cuándo, ni el día ni la hora, vamos a tener que rendir cuentas. Y vamos a tener que ver muchas cosas que nosotros también hemos cometido tibiamente. Si nosotros nos damos cuenta, no ir un domingo a misa es pecado mortal. Y pecado mortal es que existe también la perdición del alma. Existe también la perdición del alma. ¿Sí? Existe también la perdición del alma, ¿no? La perdición del alma, o sea, a veces se mueren personas, a veces el Facebook lo vemos, descansa en paz, está en la gloria de Dios. El sacerdote este domingo decía, ¿y usted cómo sabe? Nosotros no lo podemos saber. Recordemos que existe la salvación del alma eterna y la perdición del alma eterna. Entonces, es importante que nosotros estemos preparados para ese día. Y digo estemos porque puede ser que yo esté aquí hablando, pero cualquiera de nosotros puede condenarse o salvarse, ¿no? Entonces, si yo no he ido un domingo a misa y estoy en pecado mortal, entonces no esperemos ser ejemplo ni salvarnos. Yo me acuerdo un día que yo me fui a confesar y yo le dije al sacerdote, padre, no vine a misa porque mi hija es pequeña. Yo me acuerdo que Melanie tenía 2 años. Mi hija es pequeña y la verdad es que se distrae en misa y no puedo estar tranquila. Entonces me dijo, igual está en pecado mortal, porque usted tiene que traer a su hija a misa y cuando se ponga así, sáquenla un ratito y vuelve a entrar. Sí, padre, pero no escucho la misa, eso no importa. Pero cuando su hija sea grande, no le exija que vaya a misa, ni le exija que busque a Dios, porque usted no lo hizo y no le dio ejemplo. Entonces, Dios nos pide que nosotros seamos ejemplo para ellos, porque es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. A veces creemos, es que yo le quiero dejar el castillo, una casa, un carro. No te puedo dejar nada, hija, y sufrimos porque no le podemos dejar nada. Claro, no le dejamos nada porque ni siquiera le dejamos a Dios. Ni siquiera le dejamos la costumbre de que el domingo vaya a misa. Preocupémonos porque ahí sí no le dejamos nada. O sea, ni la fe. Porque la fe se alimenta con la oración. Pero eso no es todo, pues. Dios está en una casa, es la misa. ¿O qué pasaría si nosotros decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, vivimos lejos, te amo, pero lo voy a ver una vez al año? Tú sabes que te amo, Roberto, pero tú sabes que no puedo venir, estoy cansado, he trabajado mucho, pero tú sabes que te amo y no lo voy a ver. A mi hija, yo te amo, tú sabes que te amo, y tampoco voy a mi casa a dormir. Entonces muchas veces no sabemos que esa casa es la casa de Dios y que ahí está Cristo vivo esperándonos, ¿no, Roberto? Sí, un poquito recordaba, ¿no? Nuestra hija está en la parte de la confirmación, la primera parte, ¿no? Y justamente a los padres nos piden asistir también los catequistas, ¿no? A través de videoconferencia a clases, ¿no? Para poder transmitir también la palabra de Dios a cada uno de nuestros hijos o hijas, ¿no? Y justamente recordaba este tema de la tibieza espiritual, porque si una persona católica
tiene esa tibieza espiritual, le está dando paso a muchos males, ¿no? Y de pronto también sería madre de los 7 pecados capitales, ¿no? ¿Y cuáles son esos pecados capitales? Esta catequista nos manifestaba la siguiente palabra, tal vez para que nos recordemos, ¿no? Pelagio, P-E-L-A-G-I-O. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Pues bueno, P de pereza, E de envidia, L de lujuria, tenemos A de avaricia, la G de gula, la I de ira y la O de orgullo o soberbia, ¿no? Entonces, una persona que se encuentra en este estado de tibieza espiritual le va a dar cabida, apertura, o es una puerta de par y par abierta, ¿no? Para los 7 pecados capitales. Y recordemos que no estamos, como decía Carlita, luchando contra el hermano o la hermana o la persona. No, estamos luchando contra fuerzas sobrenaturales, contra las huestes o potestades del maligno. ¿Sí? Y cada una de estas situaciones o provocaciones del maligno la podemos tener de pronto dentro del hogar, dentro de la familia, con nuestros seres queridos, entre esposos, entre padres con hijos, entre hermanos, de pronto en el trabajo, entre el empleador y el empleado, de pronto en la calle, con alguna autoridad de tránsito, o de pronto con algún transeúnte, si de pronto estamos manejando, o entre de pronto conductores, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces decimos, oye, pero ve este hijo de su madrecita linda. ¿Okay? Y de ahí nos acordamos, ¿no? Sí, no estoy justamente peleando contra la persona, ¿no? Es el maligno, son estas huestes o potestades malignas que están haciendo actuar a este hermano o hermana de una manera mala, de una manera incorrecta, ¿no? Entonces recordemos eso para que justamente no caigamos en tentación y no perdamos justamente la gracia de Dios. Siempre vemos que aquella persona que se encuentra en gracia de Dios y que tiene a Dios en su interior, pues siempre va a reflejar paz, serenidad, alegría, prudencia y sabiduría divina para poder actuar justamente como Jesús actuaría en aquella situación u ocasión. Siempre de la boca de esta persona que vive en gracia de Dios van a salir palabras, obviamente discernidas a obra del Espíritu Santo para poder transmitir lo que de pronto la otra persona tanto necesita. Carlita. Amén. Justamente aquí en Apocalipsis nos dice, mire, Dios nos conoce nuestros cansancios, nuestras fatigas, sabe que también el pecado nos acecha, ya sea por una persona que nos molesta, por la situación económica, pero Él nos conoce. ¿Qué nos dice? Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, que no puedes soportar a los malvados. En Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre, sin desfallecer. Habla de las personas, por ejemplo, aquí es de la sequedad espiritual. El grande santo, el que se vence, el que lucha a pesar de que no tiene ganas, ¿no? Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Ya cuando nos vamos poniendo totalmente, ya pasa a ser tibio, ¿no? Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. A veces somos efervescentes, como el Alka-Seltzer, ¿no? Que sube y de repente cuando tenemos un problema, una vicisitud baja, ya no nos acordamos de Dios. O cuando al revés, cuando estamos caídos, cuando necesitamos, lo buscamos y después nos olvidamos. Tipo cajero automático, dice el sacerdote. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiente y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré tu lugar, tu candelero, si no te arrepientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor.
Entonces, miremos cómo, y hemos escuchado, ¿no? Cómo Dios dice algo tan fuerte, ¿no? Dice, pero tengo algo contra ti, dice, ¿no? O sea, contra mí, contra ti, ¿no? Que hemos perdido ese amor de antes. Y a ese amor al que hace referencia es justamente cuando tú o yo encontramos por primera vez o fuimos tocados, ¿sí? Por Dios. Tocó nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, y nos alegramos de una manera de pronto indescriptible. Como dice Carlita, nos fuimos tan efervescentes que queríamos de pronto salir y conquistar el mundo, predicar esa palabra, transformarlo, cambiando, llegar a ese lugar más recóndito del mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esa conducta que Dios quiere que nos hace referencia y que volvamos justamente a tenerla. Conoce tu fatiga, mi fatiga, perdón. Claro, es verdad, humanamente nos cansamos, ¿sí? Nos agotamos, el cuerpo necesita de pronto restaurar o recargar pilas, es verdad, ¿no? Pero asimismo Dios, como conoce mi fatiga, también conoce la paciencia, la tolerancia, y hasta cierto punto en aquellas ocasiones en donde no hemos estado de acuerdo con alguna persona porque no estaba hablando la verdad de Dios, porque no predicaba la verdadera palabra de Dios, y más bien estaba predicando para confundir, para de pronto para su provecho, para aprovecharse, ¿no? Pero a pesar de eso nos hace una advertencia, como Carlita lo leyó, ¿no? ¿Sí? Arrepiéntete y vuelve a tu conducta de antes, ¿sí? Si no, iré donde ti, o sea, irá donde ti, donde mí, y cambiará de lugar el candelero, es decir, esa llama de la fe nos la quitará y tal vez le dará a otro hermano o a otra hermana que sí la necesita para reavivar esa fe, ¿sí? Entonces, miremos cómo Dios nos hace una advertencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, encender esa llama de la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través justamente de estas charlas, de la lectura de la palabra, de la oración, del rezo del rosario, de asistir a misa, de confesarnos, de comulgar y de un sinnúmero de caminos y herramientas que Dios pone a nuestra disposición para seguir avivando nuestra fe. Tu fe y mi fe. Carlita. Sí, esa fe que debe de estar viva, ¿no? Ese candelero que siempre debe de estar encendido, como las lámparas encendidas, que nosotros no sabemos ni el día ni la hora que nos va a tocar. Puede ser que yo ahorita esté hablando y mañana no amanezca. Ah, bueno, me deja el testamento. Entonces, nadie sabe. Dice que en un versículo de la Biblia que nace la hierba y la cizaña juntas. Lo bueno y lo malo nace juntas. Sí, pero ¿por qué no matan? A veces pecamos y decimos, pero ¿por qué no se mueren los ladrones? ¿Por qué no se mueren los violadores? Mire, nace la hierba con la cizaña. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, perdón. ¿Y qué pasa con la cizaña? En algún momento será arrancada, ¿sí? Y será quemada.